Hola chicos, Dios les bendiga. Estamos nuevamente en este podcast de Cristianos sin Filtro. Hoy venimos con un tema sumamente importante y sumamente interesante. Y claramente yo no me encuentro sola. Estamos nuevamente los tres. Brian y el pastor Will también, que va a estar platicando con nosotros. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece el tema del día de hoy? Muy bien, Katy, ¿qué tal, pastor? Se les saluda. Traemos un tema muy interesante, chicos, ya que pensamos que es un tema muy moderno. Traemos el tema de tatuajes y religión. Este podcast lo hacemos no con la intención de condenar a las personas que tenemos tatuajes, sino más bien orientarlas a saber tomar una decisión sabia respecto a esto, ya sea para las personas que están en Cristo, las que todavía no están en Cristo. Queremos darles una idea mejor acerca de el por qué es bueno saber antes de tatuar. Exacto, y también saber un poco acerca de lo que dice la Biblia, qué es lo que nos dice Dios respecto a los tatuajes, no juzgando a nadie, no criticando a nadie, sino que también podemos indagar en la Biblia lo que está escrito en ella. Y por eso también le damos la bienvenida al pastor Will, que está con nosotros este día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, pastor? Muchas gracias, muy bien. Gusto saludarles, verles también a cada uno de ustedes y a los amigos que tienen la oportunidad de ver este interesante tema. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Amén. Ah, Bendiciones. También invitarlos para que se suscriban a nuestro canal, porque siempre vamos a estar tocando temas bastante interesantes. Así que demos inicio. Así es, hemos tomado como referencia en este episodio el famoso versículo de Levítico 19:28 y lo hemos encontrado en la nueva versión internacional, la cual dice: no te hagas heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel, yo soy el Señor. Como una breve introducción, en el, Antiguo pacto. en el antiguo pacto, el Señor Jehová le prohibió a su pueblo Israel, ¿no? el tatuarse. Una de las razones era porque habían otros pueblos con otras religiones que ellos ocupaban este método de tatuarse como idolatría. También se tatuaban por sus muertos. Entonces el Señor, como había escogido a Israel para que fuera su pueblo, ¿no? Y no quería que ellos adoptaran las costumbres o tradiciones de los otros pueblos haciendo seguimiento a idolatría, ¿no? Así es. Así que, pastor, ¿qué piensas acerca de este versículo para que podamos conocer un poco más también de lo que el Señor también le quería hacer ver a Israel en el antiguo pacto? Porque mucha gente dice, pero este versículo está en el Antiguo Testamento y hoy estamos en otra situación. Sí, fíjese que bien interesante. Debemos comprender de que Dios quiso hacer del pueblo de Israel una nación diferente al resto de naciones de la tierra. La Biblia utiliza la palabra santo, porque la palabra santo bíblicamente significa diferente, apartado. Entonces, Dios quería hacer de Israel una nación santa, diferente, apartada del resto de naciones. Dios desde un principio tenía en mente, tenía planeado bendecir todas las familias de la tierra, porque se lo dijo a un hombre llamado Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero como Dios nos concedió a cada uno de nosotros un libre albedrío, algunos argumentan que ese término no existe en la Biblia y no es bíblico, pero desde el momento que Dios le pone al hombre a decidir, a escoger, podemos entender que el concepto de libre albedrío sí existe en la Biblia. Por ejemplo, Dios le dice a Adán y a Eva: no comerán del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal, pero ellos decidieron hacerlo. En algún momento también Dios le dice a Israel: yo he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte, escoge lo que tú quieras. Entonces, la humanidad escogió vivir apartada de Dios. Entonces vino Dios y llama a un hombre llamado Abraham y le dice: en ti van a ser benditas las familias de la tierra, pero a través de ti voy a ser una nación santa también. Y eso es lo que hace con Israel.
Entonces, cuando Israel comienza como nación, como pueblo, ya habían otras naciones de la tierra alrededor, como decía Brian, como decías, con costumbres, con tradiciones, con idolatrías, y eran tan terribles las cosas que hacían, porque entre las, quizás las más espeluznantes que podemos ver, es que pasaban a sus hijos, a sus bebés, por el fuego. Y era una manera de adorar a sus dioses. Pero aparte de eso tenían tradiciones, como las tradiciones a adorar a los árboles, de donde viene incluso la famosa Navidad también, que es un árbol que es adornado y que es festejado. ¿Por qué? ¿Por qué la Navidad? ¿Qué tiene que ver la Navidad, que nosotros le llamamos o queremos conmemorar el nacimiento de Cristo? ¿Qué tiene que ver un árbol con todo eso? Pero son tradiciones de otras naciones, son tradiciones de otros pueblos y tenían sus significados. La cosa es que nosotros, alguien puede decir, sí, pero yo no pongo yo pongo un árbol en mi casa en la Navidad, pero no para adorarlo. Pero ¿por qué lo pones? O sea, ¿o por qué se ponía un árbol en otras culturas o se pone en otras culturas? Había gente, por ejemplo, que se sajaba, o sea, no se sajaba, sino que se rapaba y tenía un significado también. Y entre tantas cosas que hacían las naciones, era, y hoy lo vemos todavía, es tatuarse, ¿verdad? Es poner marcas en su piel. Entonces Dios dijo, no, ustedes no van a ser iguales. Y eso es una de las cosas que quizás no debemos de perder de vista en toda esta plática, que Dios lo que quiere hacernos a nosotros es diferentes a los demás. Entonces, también una de las preguntas que, porque ya vimos por qué es la prohibición de los tatuajes, ¿no? Como primer punto. Ahora, eh, como cristianos, ¿sería prohibido tatuarnos, pastor? O porque de repente alguien le puede decir, no, mira, que me voy a tatuar un versículo. Alguien ya en Bueno, Cristo, ¿no? O sea, sí. puede decir, Ya en Cristo. claro, ya en Cristo, ¿no? Ya con conciencia de que pues uno tiene que primero, ¿no? Saber de que lo que uno se va a tatuar puede ser una imagen, pero puede ser como forma de idolatría, se podría decir de cierta O manera. qué motivación realmente da tener un tatuaje, porque ya, o sea, no sabes si te vas a tatuar un nombre, te vas a tatuar, o sea, con qué intención lo vas a hacer. Sí, sí, fíjese que lo que normalmente se preguntan los jóvenes cristianos, porque yo entiendo que el podcast puede llegar a cualquier persona y amigo, ¿verdad? No necesariamente a alguien que sea creyente, pero normalmente lo que se pregunta ¿es pecado tatuarse? ¿Será pecado, pastor, si me hago un tatuaje? Claro, no me voy a poner el nombre de mi novia, sino que, como decía Brian, me voy a poner un versículo bíblico, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Imagínense. He conocido cristianos así, conocí a un cristiano que se había puesto en la pantorrilla el tetragramatón. Usted dirá, ¿y qué es eso? Eso es el nombre de Dios, pero en 4 letras en el hebreo, ¿sí? Es el nombre de Dios se compone de 4 letras hebreas. Y él se tatuó en la pantorrilla ese nombre, y saben, y él era surfista. Y él lo que decía era que él quería tatuarse, y cuando sus amigos surfistas le decían, ¿y qué significa ese tatuaje? Eso utilizaba él para hablarles de Dios. Imagínense, esa era la excusa que él tenía. Como una forma de evangelización. Exacto. Te puedes imaginar que te pongas en la espalda, ¿va? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y por qué te tatuaste eso y empezar a evangelizar? Bueno, mire, siempre se buscan maneras, excusas y ideas, ¿verdad? Somos ingeniosos como seres humanos para hacer muchas cosas. Pero la pregunta, pues, ¿es pecado o no es pecado? ¿Se me va a castigar Dios porque me tatúo, si me tatué? ¿Y será que podré entrar al cielo? ¿Y qué si me tatué antes de estar en Cristo?
tantas cosas. Ahí es un tema muy vasto, pero pues como tenemos que ir desglosándolo, ¿verdad? Poco a poco. Entonces, ¿es pecado? No es pecado. ¿Me va a rechazar Dios por tatuarme ya estando en Cristo? ¿Verdad? Hablemos de eso, estando en Cristo. Pues yo invitaría a los amigos a que vieran el podcast anterior. Hablamos acerca de todo me es lícito, ¿sí? Es decir, todo me es lícito, todo lo puedo hacer, pero hay tres cosas, hay tres fronteras, hay tres líneas que debemos de respetar. No todo conviene, no todo edifica y no me voy a dejar dominar por ninguna cosa. Eso es algo bien importante. O sea, en todo lo que tú hagas en la vida, sean tatuajes, sea ponerte un piercing, un arito, tatuarte, ponerte como un piercing en la lengua, ¿no? ¿Sí? En la lengua, en el ombligo, lo que sea, tienes que ver esas tres cosas. O sea, ¿me conviene? ¿Me edifica? ¿O eso es algo que está dominando mis decisiones también? Entonces debemos de ver eso primero. Otra de las cosas también, ¿verdad? Y voy a hacer este comentario y luego pues les doy el tiempo porque, como les digo, es un tema vasto y quisiera irme deteniendo en las preguntas que ustedes me van realizando, van surgiendo. Otra de las cosas que quizás es bien importante y que mucha gente se escuda, se aferra a esto, es que esto está en Levítico 19:28. Es un pasaje del Antiguo Testamento. Podríamos decirlo, es de la ley. Y como decimos, ya no estamos en la ley, sino bajo la gracia, entonces decimos que eso quedó obsoleto, que eso ya no está vigente para hoy. De eso se basan muchos también para decir que el diezmo ya no, por ejemplo, el diezmo ya no es para este tiempo porque es del Antiguo Testamento. Entonces, esto se vuelve bastante interesante. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Y me voy a referir a un pasaje de la Escritura también en esta oportunidad. Y se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 33. Se los digo más o menos lo que dice parafraseado. No le voy a leer la cita. Pero Dios le dice aquí a su pueblo que Él iba a escribir sus leyes en su mente y en su corazón. Fíjense qué interesante. El pueblo de Israel, ellos saben y todos entendemos que Dios escribió sus leyes en tablas de piedra. El antiguo pacto, y había un libro que se conocía como el libro de la ley, donde escribieron también los mandamientos. Imagínense qué interesante eso, porque Israel no solamente tenía 10 mandamientos, esos eran los mandamientos que se escribieron en las tablas de piedra, pero aparte tenían un libro con todas las leyes que Dios les dio, y algunos hablan que habían más de 600 ordenanzas, ¿se pueden imaginar? Más de 600 ordenanzas que ellos tenían que cumplir. Entonces, entre esas ordenanzas estaba, por ejemplo, guardar el día de reposo. Y es por eso que ellos, hasta el día de hoy, algunos, el día sábado, no trabajan. Incluso hay algunas iglesias que se conocen, pues, acá como sabatistas, porque ellos no te trabajan sábados. Incluso son contratados por algunas empresas y es una de esas personas, una de las cosas que dicen es, no puedo trabajar sábado. Si usted quiere que yo trabaje sábado, entonces yo no puedo trabajar con ustedes. Y en algunos lugares llegan a un acuerdo. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque hay gente que dice, es que ya no estamos en el tiempo de la ley. Ok, ya no estamos en el tiempo de la ley judía, pero Dios es un Dios de leyes. ¿Y por qué les digo esto? Por ese pasaje que les leí en Jeremías capítulo 31, 33. Las leyes las puso Él en nuestro corazón. O sea, hay leyes. Entonces, lo que va a determinar si tú estás haciendo algo bien o mal no es una iglesia,
no es ni siquiera un pastor. Él puede darte una dirección a través de la palabra, pero Él no puede señalarte y condenarte porque nosotros no hemos sido puestos como jueces en ese sentido. Sí podemos juzgar muchas cosas de la vida, pero no condenar, no nos corresponde a nosotros. Entonces, lo que te va a decir a ti si es correcto o no lo que estás haciendo, no es tu corazón, no, es la ley que Dios puso en tu corazón. Así que no sé si tienen algún comentario, pregunta. Hay muchas cosas que tratar acá, ¿verdad? Sí, yo pienso que también una de las preguntas que, como agregando, ¿no? Que nos podríamos hacer es si eso va a glorificar a Dios. Porque yo estaba, cuando estaba investigando acerca de este tema, leía, ¿no? Un versículo, no me recuerdo muy bien, creo que fue Pablo, o me corrige usted, pastor, si en dado caso estoy diciendo algo malo, que dice que en todo lo que hagamos, incluso comiendo, bebiendo, tenemos que buscar glorificar a Dios. Entonces yo pienso que esto también sería algo muy importante, ¿no? Pensar, digamos, en dado caso, me voy a tatuar algo, pensarlo, ¿no? Eh, Porque eso es lo que yo pienso ahora, ¿no? Porque yo con tatuajes antes no lo pensaba. Ahora yo veo algo y sí, todavía como que se me viera bonito. Pero también tengo eso, ¿no? O sea, va a glorificar a Dios. O sea, eso también tendríamos que ponerlo sobre la balanza. Sí, fíjate que bien interesante eso que estás diciendo. Y ya que tú aludes también, pues los amigos pueden ver que tenés tatuajes y alguien puede decir, hey, qué calidad los tatuajes que tiene ese brother, pueden decir. Bueno, Pero fíjate, interesante, porque tal vez tú también nos puedes ayudar en torno a esto, para lo que vamos a tocar, porque mira, tú te tatuaste, me imagino, antes de estar en Cristo, primero, me imagino, ¿verdad que sí? Así fue. correcto, sí. Ok. Pero decías algo bien interesante. Todavía a veces te vienen esos deseos de tatuarte, pero ahora ya no lo haces. Antes quizás te vino el deseo de tatuarte, tenés quizás varios tatuajes en tu cuerpo y tú decías, me lo hago, no lo pensabas mucho. Pero ahora hay algo que te detiene. Sí. Sí. Pero no es que te lo están prohibiendo un pastor o la iglesia. Claro, Es algo no, que o nace de sea, tu corazón. ajá, es algo que nace en mi corazón, o sea, que ahora, pues como le digo, no lo pienso, ¿no? Como que digo, glorificaría a Dios. Entonces es donde como entra, como usted dice, ¿no? Las leyes, ¿no? Porque ahora que ya conocí la palabra, ya pienso diferente a como pensé, porque antes no, antes me gustaba, ahorraba, me lo hacía. Sí, porque también es Exacto. caro. Sí, fíjate, es que eso Eso acabas de también. decir, sí, es que acabas de decir algo interesante, porque mira, cuando hablamos de leyes, por eso nosotros, yo les explicaba esto, que ahora que estamos en Cristo, la gente piensa, es que ya no estamos en el tiempo de la ley, sino en el tiempo de la gracia, dice. No, pero Dios es un Dios de leyes. La cosa es que las leyes dejaron de estar en piedra y en un libro, y ahora las leyes están en nuestro corazón. Entonces, antes estábamos sin Dios y éramos inicuos. ¿Qué significa la palabra inicuo? Alguien sin ley. Es decir, nosotros no teníamos ley, decíamos que nadie nos gobernaba, pero ciertamente sí, ¿verdad? Y eso es un tema aparte. Pero a eso quiero llegar. Es decir, ahora hay en tu corazón algo que te dice, mira, esto está bien, está mal, vas a glorificar a Dios. No, no es una iglesia, no es una religión, mucho menos, no es un pastor, es que es Dios. Antes no tenías ese problema, como tú dices, solo ahorrabas y te lo hacías, pero ahora hay algo que te pone un freno y eso es importante. Ahora, ¿se puede saltar uno esa ley? Por supuesto que sí, ¿verdad? Pero eso es algo entre Dios y tú, pero fíjate, por ejemplo, en el antiguo pacto estaba una ley que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Ahora, ¿será que hoy esa ley, como estaba en el antiguo pacto, hoy ya no la vamos a seguir? ¿Cómo no? Porque está vigente. Todavía la Biblia nos muestra que está vigente. Entonces, sí, pero lo del sábado, por ejemplo, antes guardaban el sábado y hoy ya no se guarda. ¿Por qué? Si estaba en la ley, ¿por qué no lo guardan hoy? Ahí es donde viene lo polémico de todo esto. Porque nosotros en la Biblia encontramos tres diferentes tipos de leyes. Las leyes del Padre, de Dios Padre,
las leyes del Hijo, de Jesús, el Hijo, y las leyes del Espíritu Santo. Solo que no están escritas, o sea, en piedra o en papel, sino en nuestros corazones. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Por qué les menciono esto? Porque si ustedes se recuerdan, Jesús dijo algo como esto. Ustedes oyeron que fue dicho, no adulterarás. ¿Se recuerdan que Él lo dijo? Pero yo les digo que cualquiera que vea a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Entonces, ahí hubo un cambio de ley. Antes el adulterio era algo físico, pero ahora Jesús viene y traslada ese mandamiento no solamente algo físico, sino algo también de deseo, ¿sí? Emocional. Entonces, hay leyes, eso quiero llegar. Hay leyes en nuestro corazón. Entonces, creo que cada uno de los amigos que nos ven, ¿verdad? Si no son cristianos, ellos no van a sentir ningún remordimiento, nada que los detiene, que los frena a hacerse tatuajes. Pero ahora que están en Cristo, hay hay un lapso, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestras emociones, y decir, ¿y qué hago? Conozco muchos cristianos que lo que hacen es se tatúan, pero en partes no visibles, para que no lo vea el pastor, no lo vean los hermanos de la iglesia, pero se tatúan. Entonces, el punto acá, y tal vez nos pueden ayudar acá, ustedes pueden pues, aportar en esto, y sobre todo tú, Brian, o sea, ¿qué es lo que motiva, ¿verdad?, a alguien a hacerse un tatuaje? Porque las personas pueden decir, pecado no es pecado, ¿ok? No, hay una ley en tu corazón. Pero vayamos un poquito más adentro. ¿Qué es lo que puede motivar a alguien, entre tantas cosas, pues, a tatuarse? Porque yo entiendo que hay gente que dice, ay, me enamoré de esta cipota, ¿verdad? Y se tatuó el nombre y después la dejó. Hay un gran lío. Ya no se lo Pero ¿qué es lo puede que puede hacer, digamos, tatuajes como quizás los que tú tienes? Sí, yo pienso que influyen mucho como situaciones, porque muchas veces hay tatuajes que como que nos lo hacemos, como depende de la situación que estamos pasando, ¿no? Bueno, un ejemplo, yo tengo acá un león. Yo ese me lo hice, ¿por qué? Porque el león simboliza fuerza, valentía, dominio. Puede ser muchas veces eso, que nos tatuamos lo que sentimos que reflejamos. Muchas veces puede ser vanidad. Eh, por ejemplo, el primero me lo hice por vanidad. Me gustó el tatuaje, ¿no? Estaba viendo al gimnasio y dije, me va a ver bonito. Me lo hice. Ya el segundo, sí, ya fue un poquito más a conciencia, era como que, ¿con qué me identifico? Y yo dije, no, pues un león. O sea, depende, porque con las situaciones que estaba pasando en ese momento, no me vencieron. Entonces yo me identifiqué pues, con el animal, ¿no? Con el león, y me lo marqué para recordarme a forma de que cada vez que me lo viera, de que pues, yo tenía la fuerza, ¿no? De seguir adelante, de no ser invencible, pero sí como que echarle ganas, ¿no? A seguir. Y Okay. pienso que son muchas veces eso uno de los factores que la mayoría nos tatuamos, como para recordarnos eventos o animarnos nosotros mismos. Aunque también existe el otro lado que puede ser por influencia, que imagino que hay personas que están Sí. rodeadas, ¿no? De Que personas porque que a él tienen se tatuajes, ve porque, bien, yo lo ajá, quiero porque a mí me ha tener. pasado, o sea, a mí me los han visto, me dicen, hey, a mí me gustan los tatuajes, me dicen, Me voy a ajá, tatuar. me voy a tatuar, fíjate que se me verían bien y me preguntan a mí, y ya yo le Ujú. digo, no, pues no sé, le digo, ¿usted qué te va a hacer? No, O sea, yo y no le puedo decir sí, ¿no? qué motivación, o sea, porque realmente se pone a pensar uno, ¿verdad? Que, bueno, yo he escuchado a veces que las mujeres se quieren tatuar y uno les dice, pero ese tatuaje no se te va a ver. O sea, ¿por qué quieres ese tatuaje justamente en esa parte del cuerpo? Entonces, ¿qué realmente te motiva a hacer esto? Solamente, o sea, es por vanidad o porque quiero que me lo vean los demás, como tú decías, ¿verdad? Porque me gusta cómo se ve, o porque aquella persona se lo hizo, o por una moda, porque hoy en día, te fijas, eso es una moda. Antes incluso estabas tatuado, ahora se da que no te dan un trabajo o te vende menos porque tenés un tatuaje, perdón, pero
hoy en día ha cambiado un poco esto, sobre todo en este país. Bueno, Sí, hace poco lo mirábamos, pero realmente, ¿cuál motivación está detrás de eso también? sí, yo siento que, así como dice Katy, ¿no? Más que todo en los países centroamericanos, de donde nosotros somos, todavía está ese estigmatismo, ¿no? Que si te hacen un tatuaje visible te puede afectar incluso en el trabajo. En Y el son muchas trabajo. cosas que no pensamos cuando somos adolescentes y lo hacemos. O sea que al final no sabemos si podemos perder un buen trabajo por el tatuaje, porque ya en esos países, acá como Sí. Estados Unidos, Europa, ya es un poquito más diferentes, son más flexibles, no pueden estar los policías andan tatuados. Entonces nos atraen muchas consecuencias. Sí, va, ahí es donde entra el tema cultural, importante, porque Europa, seamos claros, el evangelio en Europa está decadente realmente. Es más, incluso otras religiones, no las voy a mencionar, que van en auge. Por ejemplo, las famosas iglesias, las estructuras majestuosas, ¿verdad? Que hay de iglesias están en Europa, pero son monumentos. Solamente entran, Un no porque museo, hay servicios Como un ocultos, sí, turismo. no. Ajá, es por turismo, exacto. No es porque vas a ir, voy a ir a la iglesia a rezar o a orar al culto, no. Vas por turista, porque eso llegaron a ser las iglesias, monumentos, porque Dios ya no está ahí, porque la gente ya no quiso buscar de Dios. Entonces, Europa esa es la decadencia, y ahí es donde viene el tema cultural, donde Dios quiere que nosotros seamos diferentes. Entonces, ¿por qué toqué el punto de las motivaciones? Ustedes lo han dicho correctamente. Una de las cosas que quiero sobresaltar, bueno, varias cosas, por lo menos 3 cosas. Uno, la moda. Hay una fiebre por tatuajes. O sea, mira como si fuera eso algo, un arte, ¿verdad, Brian? sí, sí, como un arte, Sí, una forma de expresión del arte. sí, la gente, yo he visto páginas completas a través de las redes sociales donde doctores, como tú decías, policías, y dicen, no tienen que vernos de menos porque esto es un arte en nuestro cuerpo y cada vez se mira más. Y entonces como que eso es una fiebre, ¿verdad? Que se va contagiando. Y entonces, si somos creyentes, cristianos, y nos vamos a tatuar por una fiebre, por una moda, empezamos mal. Porque estamos hablando de motivaciones, no estamos hablando de pecado, no pecado, no, ¿qué es lo que te está motivando a tatuarte? Entonces, es una moda. Bueno, yo te podría decir, hay un verso en la Biblia que dice que no nos adaptemos a este mundo, ¿sí? Sino que debemos de presentar, dice, debemos transformarnos en nuestra mente, en nuestra manera de vivir, pero dice que nosotros debemos ofrecer nuestros cuerpos, el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, si es por una moda, debes de ser muy honesto contigo. Es que todos se están tatuando. Es que qué chévere se mira, ¿verdad? El tatuaje. Se me miraría bien quizás. Bueno, pero es moda. Otra de las cosas que veo que es un error es por falta de autoestima. Hay gente que cree que un tatuaje él va a poder ser aceptado en su círculo de amigos o en la sociedad. Y yo he visto, yo les he compartido cómo muchos jóvenes creyentes, cristianos, de pronto nacieron casi prácticamente en la iglesia y ahora muchos de ellos con aretes, pendientes, con tatuajes. Yo digo, ¿y por qué? Cuando yo los miraba dentro de la iglesia eran tímidos, no permitieron que Jesús quizás quisiera que los liberara de esa timidez, y ahora que están en el mundo ellos como que se sienten aceptados porque usan un pendiente nada más en la oreja, porque tienen un tatuaje, y eso también, ese es un problema porque es un problema de identidad que ellos tienen, no deberían de permitirlo. Y quizás, ¿verdad? Otra de las cosas que es bien importante que mencionaban es la vanidad, ¿verdad? Y eso también es peligroso, porque la Biblia sí nos habla de no ser vanidosos, imagínense, habla hasta de los peinados, de la ropa, incluso eso tendría que ser con la ropa. O sea, no, yo no tengo nada en contra de la ropa de marca, me gusta la ropa de marca, pero si no puedo comprármela, no me voy a endeudar por ella. Hay gente que vive endeudada y no puede usar una camisa que no sea de su marca, ¿verdad? La marca que prefiere, y
y dice, no, me voy a dejar de comer por ponérmela, por comprármela, perdón, y ponérmela y usarla. No, a eso llama también la Biblia vanidad. Entonces, solo toco este versículo y les doy el tiempo, que Brian mencionaba algo al respecto también. Dice en 1 Corintios 6, 19, dice, y 20, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Fíjense, habla de que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Y dice, y ya no es de ustedes. Es decir, para nosotros poder tatuarnos deberíamos de pedirle a Dios permiso, deberíamos pedirle al Espíritu Santo permiso para hacerlo. Y ahí es donde vienen las motivaciones. Y como está la ley en el corazón, el Espíritu Santo te va a decir, ¿por qué te quieres tatuar? Es que así me van a hacer caso las hipotas. Es que así me van a aceptar ahí en la universidad. Y pueden decir, sí, tantas cosas, ¿verdad? Pero dice el siguiente verso, por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, aún nuestro cuerpo, lo que nosotros nos hagamos en el cuerpo, debemos entender que no nos pertenece, no es nuestro y que lo que yo hago debe glorificar a Dios. Y ahí es donde viene el punto, ¿verdad? Sí, por eso voy a ponerme un versículo de la Biblia para que glorifique a Dios. Bueno, veamos entonces, ¿verdad? Las motivaciones, ahí es Dios, porque como dijeron al principio, el propósito aquí no es condenar, es decir, si te haces un tatuaje, Dios no te acepta, no podemos decir eso, ¿verdad? Tampoco es la motivación de que te tatúes, tampoco es aquellos que ya se tatuaron antes de venir a Cristo, decirles, no, ustedes no pueden ser creyentes. No, por supuesto que no. Esto es para todos, ¿verdad? Pero lo que estamos buscando hoy es una guianza en la palabra y ser honestos y sinceros con nosotros mismos. ¿Cuál es la motivación realmente de poder hacernos un tatuaje? A ver, sí, respecto a eso, pues ya indagando un poquito en un tema un poco más profundo, yo tenía una pregunta, ¿cómo afecta también? Porque realmente sabemos que si nosotros nos arrepentimos, pues el Señor nos perdona, pero también los tatuajes pueden traer quizás algún efecto espiritualmente hablando, ya que se habla de un derramamiento de sangre, ¿verdad? Y digamos, yo me tatué algo ligado con una persona, porque yo he escuchado lo que decíamos al principio, ¿va? Me tatué el nombre de mi exnovia y hoy ya no me lo puedo quitar, o de mi exnovio, o un símbolo con él que teníamos y nos unió de alguna manera. O sea, realmente es bien interesante este tema porque al final, ¿cómo yo puedo cortar? ¿Cómo yo le puedo decir al Señor, libérame? Porque realmente ya no me lo puedo quitar. O sea, visiblemente el tatuaje siempre va a estar ahí, pero puede ser que yo pueda cortar ese vínculo espiritualmente, pues. Wow, eso sinceramente es súper delicado. Y eso creo que es lo que no alcanzamos a ver muchas veces antes de poder tatuarnos. Y es que realmente lo que hacían las costumbres en otras épocas es lo interesante de indagar siempre. ¿Por qué lo hacían? Miren, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero sería bueno que lo investigaran. Por ejemplo, ¿cuál es el significado de pintarse las uñas 4 de un color y una, que es exactamente la anular, de un color diferente? O sea, tiene un trasfondo. No es solamente una moda, tiene un significado y que no es un significado actual. Hoy se le quiere dar otro significado, pero cuando nació esa costumbre ya traía un significado. Por ejemplo, una tobillera, ¿verdad? Una cadenita en una de los tobillos. ¿Sí? ¿Qué significa también? O sea, ay, que yo se lo vi a una hermana en la iglesia, ay, qué calidad se le mira. Y hermana, ¿y por qué usted se puso esa cadenita? Ah, porque yo se la vi a una amiga y qué bonita se mira, y volvemos.
¿verdad? O sea, a veces hacemos cosas por lo que vemos, pero no indagamos el trasfondo. Ahora, cuando en la antigüedad se tatuaban, las culturas anteriores, lo hacían porque había una señal de pacto realmente. Había como tú dices, un derramamiento de sangre, que es lo que hay, ¿verdad? Y están limpiando, ¿verdad? La parte de la piel donde se está metiendo la aguja, que no sé a qué, bueno, cómo se hace la velocidad, ¿verdad? De lo que están haciendo esas puntadas, pero existe un derramamiento de sangre mínimo, pero es un pacto en alguna medida que se está haciendo, porque hay un derramar de sangre. Y eso espiritualmente, eso sí tiene un trasfondo, sobre todo si el tatuaje lo está haciendo conscientemente por una persona todavía, imagínate. O sea, los tatuajes antes se hacían por muertos, pero igual hoy podríamos hablar que podría hacerse un tatuaje por alguien que no está en Cristo, que estábamos sin Cristo y de repente me tatué el nombre de alguien, como tú dices, un símbolo, ¿y ahora qué hago? Bueno, imagínate, veniste así al Señor, ya con tatuajes. O sea, Dios te perdona, definitivamente el Señor perdona todos nuestros pecados y dice la Biblia que los arroja al fondo del mar. Pero hay cosas que quedan en nuestra alma, que quedan en nuestra mente, y ahí es donde muchas veces vienen los problemas, porque tal vez yo al verme un tatuaje viene y me remonto a algo. Y no solamente sucede con tatuajes, sucede por ejemplo con perfumes, olores, ¿sí? Canciones, de repente. Imagínate una pareja se enamoró y decía esta va a ser nuestra canción, ¿verdad? Y sonaba la canción y de pronto se separaron por cuestiones, ¿verdad? Del destino de la vida, ya no pudieron seguir y de repente oye la canción, viene un recuerdo y eso quedó tatuado ya no en la piel, sino en la mente, en el recuerdo, que es más terrible todavía. Entonces, creo que ahí es donde hay que buscar ayuda definitivamente de ministros de Dios para que nos ayuden muchas veces a ser libres de todo esto. ¿Por qué? Porque hay un pasaje en la Biblia, también en Proverbios, que dice que el que confiesa su pecado y se aparta, ese va a alcanzar misericordia. Pero el que no lo confiesa, dice, no va a prosperar. Entonces hay cosas en nuestra vida que nos tienen atados, que nos siguen afectando y a veces no podemos lidiar con todas esas cosas. Entonces en Cristo vamos a encontrar no solamente perdón, sino que vamos a encontrar libertad también a todas esas situaciones. Y considero que si es el caso de alguien que nos pueda estar viendo hoy, que se tatuó el nombre de alguien, un símbolo, y ahora pues ese vínculo se rompió, creo que necesita pedirle perdón a Dios definitivamente, pues por todas las cosas, ¿sí? Pero si hay una afección todavía, sería bueno pues buscar una ayuda para poder ser libre, porque muchas veces el hablar las cosas también trae una libertad a nuestra alma. También, pastor, otro tema un poquito muy delicado, ¿no? Es acerca de, bueno, a mí no me ha pasado, ¿no? Pero me imagino que he escuchado programas como de personas que quizás quieren llegar a Cristo, ¿no? Y van a la iglesia y pues, se sienten como juzgados de cierta manera. Quizás no por todos, pero quizás por un grupito de hermanos, ¿no? O sea, no quisiera generalizar, pero usualmente son como cristianos de la vieja guardia, ¿no? Como los señores, ¿no? Porque ya entre los jóvenes eso es un poquito más común, ¿no? Sí, ¿Qué exacto. consejo le podríamos dar a los jóvenes que Están están tratando, quizás en su pasado y ahora se sienten juzgados quizás por una iglesia o por los mismos hermanos de la iglesia, ¿verdad? Sí, mira, realmente pues debemos entender que el único que puede juzgarnos es el Señor. Debemos entender, y cuando hablo de juzgar, pues estoy hablando pues en cuanto a si es pecado o no es pecado, ¿verdad? Entendemos que dentro de la congregación pueden haber juicios, pues,
de que nos pueden decir, mira, esto no es correcto, y te pueden instruir, ¿verdad? Pero cuando hablo de juzgar, estoy hablando yo de transmitir o señalar o condenar a alguien. Entonces, considero, ¿verdad?, que uno, mira, es algo que va a tener que sobrellevar, porque es una marca que tenemos, ¿verdad? Y lastimosamente debemos saber que las personas muchas veces nos van a señalar por nuestro pasado, siempre, sea lo que sea, no solamente un tatuaje, sino todo lo que tú hiciste, ¿verdad? Fuiste una persona, digamos, alcohólica, a veces drogadicta, quizás fuiste o estás divorciado, porque eso también sucede mucho, ¿verdad? Dentro de las iglesias. Y debemos estar conscientes que las iglesias son como un hospital, ¿verdad? Porque el Señor dice que lo vil, lo menospreciado del mundo escogió Dios. Entonces considero que debemos de buscar iglesias donde se predique de la gracia de Dios, ¿verdad? Porque creo que tal vez de pronto alguien puede estar en una congregación donde se rija más que todo por leyes humanas, ¿verdad? Y que veamos ese legalismo donde no está fluyendo la palabra de Dios. ¿Verdad? Es terrible pues para alguien que imagínate que quiera empezar y llegue a una congregación así. No va a durar, se va a sentir condenado y esa sangre pues Dios se la va a demandar a los demás. Pero considero, ¿verdad?, que debe de estar en una iglesia donde uno se predique de Cristo Jesús, de su gracia. Y creo que es algo tan difícil porque mira, hoy vas a encontrar iglesias donde te van a incentivar a tatuarte también. Sí, porque pasa, o sea, está el otro lado de la balanza. Conocí a un pastor hace muchos años. Para mí era muy hermoso cómo enseñaba la palabra. No solo predicaba, sino enseñaba la palabra. Mucho mayor, imagínate, que yo. O sea, estoy hablando de hace unos 10 años atrás, 12 años atrás que lo conocí. Quizás unos 15 años atrás. Y mi respeto. Siempre bien vestido, su traje, ¿verdad? No necesariamente corbata, pero siempre bien vestido. Y como es americano, ¿verdad? O sea, bien chilero, como dicen los chapines también. Pero de pronto, ¿verdad?, me dio a mí quizás el año pasado a buscarlo nuevamente, a ver qué se había hecho. Una transformación completa. Se había pintado el pelo, era rubio ahora. No sé si se hacen mechas o qué se hacen, ¿verdad? Pero ya se peinaba diferente. Ya usaba jeans así pegaditos. Sí, camisa por fuera y tatuado. Yo dije, ¿pero por qué se tatuó? Te estoy hablando de cualquier joven, te estoy hablando de un pastor que tenía años en el ministerio. Bueno, escuché incluso el caso de una pastora ya de casi 70 años que se hizo un tatuaje y la empezaron por las redes a señalar, porque se hizo un tatuaje creo que en el borde del pie o del tobillo. Y habló que se había hecho un tatuaje. Ya a esa edad. Yo digo, o sea, ¿por qué? O sea, volvemos a las motivaciones. No podemos condenar, señalar, pero podemos decir, o sea, ¿cómo no será la gente de la iglesia? O sea, que yo no llevo tatuajes y llego. O sea, una de las cosas que me van a enseñar o a motivarme, pues es a tatuarme, porque debemos de tener cuidado. Por eso es bien importante ver la libertad y el libertinaje. Mire, sí, o sea, y eso es bien delicado, o sea, porque yo puedo entender, imagínense, es cierto, soy pastor, pero imagínense que dejara de ser pastor. Para mí buscar una iglesia, o sea, sería bastante complicado porque miraría muchas cosas.
de acuerdo al conocimiento que he adquirido de la palabra. Y decir, hey, esto está correcto, esto no está correcto. Pero ¿qué de alguien que está iniciando y no sabe nada? Y llega a un lugar donde o bien pueden ser legalistas o pueden ser libertinos. Porque de las dos cosas hay, ¿verdad? No hay iglesias perfectas, lo entiendo. Pero creo que esto es también algo que necesitamos pedirle a Dios. ¿Dónde nosotros vamos a congregarnos? ¿Cuál va a ser nuestra casa espiritual? Porque se necesita una casa espiritual donde poder estar y donde poder ser instruidos acorde a la palabra de Dios. Pero cierro esta parte diciendo, por eso el Señor puso leyes en nuestro corazón. O sea, hay algo, es el Espíritu Santo que aunque tú estés en un lugar y el pastor te esté diciendo algo, hay algo por dentro que te va a decir, lo que está diciendo es cierto. O hay algo que te va a decir, no, lo que está diciendo no es correcto. Ahora depende de nosotros si nos vamos a saltar esa voz interna, que no es nuestro corazón, no es nuestra alma, es el Espíritu de Dios que fue puesto en nosotros. Así es, también respecto a lo que hablabas hace poco, nada más para dar como un pequeño aporte, ¿verdad? Porque hay un versículo en la Biblia que creo que es muy utilizado por las iglesias modernas, ¿no? Que te dicen, te vamos a aceptar como eres y así te quedas, pues no hay una transformación en ti. Y está en Cantares 8, según esta versión que yo encontré, que es la NBV, creo. Dice, grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como un tatuaje en tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, y tenaz como llama divina es el fuego ardiente del amor. Entonces, muchas veces en algunas congregaciones te dicen, pero mira aquí, creo que la tsunamita le está diciendo al amado que se tatúe en su brazo, dice acá. Pues es una Entonces, versión. exacto, entonces ya también se está de alguna manera modernizando, o quizás las versiones también que la gente está dando ya es con esa intención, porque realmente acá es una versión diferente, pues una versión que no escuchamos frecuentemente. Sí, fíjate que es ahí donde necesitamos estudiar la Biblia de una manera un poco más seria, digámoslo de esta manera. La Biblia dice, gloria de Dios es esconder algo, pero la honra de los reyes es escudriñarlo, es investigarlo. Creo que, mira, la Biblia en estos últimos años, estas últimas décadas, también ha servido para poder asentar doctrinas convenientes, ¿sí? Porque se sacan versículos sin un contexto bíblico. ¿A qué me refiero? Cuando de pronto yo tomo un versículo de la Biblia aislado, pero esa verdad yo no la puedo sostener a través de otros pasajes bíblicos, entonces yo estoy haciendo mi propia doctrina. Mira, yo no sé si les comenté a ustedes, o fue en otra oportunidad, creo que fue en otra oportunidad, pero ustedes lo pueden investigar. Hay una Biblia que se llama la Biblia de Jefferson. La Biblia de Jefferson es conocida así por un expresidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, que él era un personaje que era muy apegado a las enseñanzas de Jesús. Él abrazaba las enseñanzas de Jesús. Él consideraba que era el mayor código de moral que podía existir, pero él no entendió todas las cosas que Jesús enseñó. Entonces, literalmente, recortó la Biblia, recortó los pasajes que para él le gustaban de Jesús, y los otros que él no entendió de Jesús, él los dejó a un lado. Y entonces esos pedacitos los unió y sacó su propia Biblia. Y así se conoce, ustedes lo pueden investigar a través de internet, la Biblia de Jefferson. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy se toma un evangelio a nuestra conveniencia, ¿sí? Imagínense, surgió por ahí una secta que comenzó hablando
predicando salvo, siempre salvo. Eran las 3 S. O sea, no importaba si tú pecabas, no importaba si te embriagabas, si te drogabas, si fornicabas, si adulterabas. Si tú ya habías aceptado a Cristo, no había problema. Pecaba tu cuerpo, pero no podía pecar tu espíritu. Diferente a las enseñanzas de Jesús. Porque Jesús decía, todo aquel que practica el pecado, esclavo del pecado. El apóstol Pablo incluso, él decía, porque hay un pasaje que dice, imagínate, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces el escritor ahí dice, entonces pequemos para que la gracia sea mayor. No, eso es como tener el concepto de decir, ya el Señor ya perdonó mis pecados, no solamente los pasados, sino los presentes y los futuros. Entonces tengo una licencia para poder pecar. Peco, pido perdón y me perdonan. Eran las famosas indulgencias, si ustedes se recordarán también. Pueden investigar que la Iglesia Universal, ¿verdad? Tradicional tenía en siglos pasados. Y había gente que pagaba por adelantado, ¿verdad? Sus pecados. Imagínense. Él decía, ¿cuánto costará, verdad? Si yo le pego a alguien, ¿cuánto me va a costar? Ah, te va a costar tanto. Ah, entonces voy a pagar por adelantado porque le voy a ir a pegar. Y imagínense, o sea, soy absurdo, pero cosas como esas fueron las que pasaron. Y por eso se protestó un hombre por ahí llamado Martín Lutero. Entonces, la Biblia se ha tomado hoy a conveniencia. Hay iglesias hoy, ¿verdad?, del LGTBI, ahora con muchas más letras, y amparan, por ejemplo, diciendo que cuando dice la Biblia que David amaba a Jonatán y dice que el amor de él era mejor que el de las mujeres, ellos aluden que David era homosexual. Imagínense, porque sacan un pasaje de su contexto. ¿Y dónde dejan a David que David tuvo hasta 7 esposas tuvo? O sea, pero ese es el peligro. Entonces, cuando habla acerca de que ponme como una marca en tu brazo, algunas traducciones vienen y traducen tatuaje. Creo que debemos de investigar realmente, ¿verdad? Lo que se dice ahí, porque también en Apocalipsis habla acerca de que Jesús trae un nombre en su muslo. Y entonces algunas versiones de algunas iglesias dicen, ya ve, él viene con su nombre tatuado. Pero no está diciendo que viene tatuado necesariamente. Yo, por ejemplo, yo porto en mi dedo una marca, una señal. ¿Qué significa eso? Ustedes no sé si la tienen. Sí, pero se tiene. ¿Y qué significa, verdad? Es un pacto, ¿sí? Es un pacto de amor que alguien, ¿verdad?, tiene hacia una persona. Es una marca, ¿verdad?, que le miran a uno. O sea, no necesariamente es un tatuaje. Entonces, considero que no tenemos que tener cuidado con muchas versiones bíblicas hoy en día, porque se utilizan para eso, para hacer un evangelio a nuestra medida y a nuestro gusto. Así es, yo pienso que debemos de buscar sabiduría, ¿no? En oración y pues como usted decía, ¿no? Que es de reyes escudriñar. No dejarnos llevar por todo lo que vemos en las redes sociales o de pronto en la tele o que alguien nos diga, alguien cercano, ¿no? Que mira, que acá, que aquí. No, siempre leer por nuestro lado, escudriñar, pedir sabiduría en oración o buscar a alguien que de verdad sepa, ¿no? De Que la nos mejor aconseje. manera, porque si le voy a preguntar a mi mejor amigo, me va a decir, sí, dale, yo me hago uno también. Entonces también saber a quién preguntar, pues porque incluso si estamos dentro de la casa con nuestros padres, ¿por qué hacerlo a escondidas de mi papá y de mi mamá? Desde ahí ya tenemos que saber por qué lo estoy haciendo, o sea, con qué intención lo estoy haciendo. Y pienso que pues para ir cerrando en conclusión, pues de mi parte chicos, si no se han tatuado, piénselo bien, como decíamos, miremos el trasfondo de por qué se quieren tatuar, cuáles son los motivos,
Lo que se quieren hacer también, recuerden que lleva hasta cierto punto, estábamos hablando de un trasfondo espiritual, que nos podríamos estar condenando de cierta manera sin saberlo. Ahora, si estamos en Cristo, igual, buscar sabiduría. Como yo decía, pues yo veo algo, a mí me dan ganas de tatuármelo, pero ahora veo, ¿no? Como decíamos, eh, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Recordemos que no es pecado en sí, sino que más bien es una forma de testimonio, de glorificar a Dios, tratando de hacer lo correcto. Y para eso pues necesitamos nuevamente tener al Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Quién mejor que Él que nos va a estar Sí, diciendo aquella vocecita, ¿no? Como que es malo, es malo. Y si escuchamos eso es porque en realidad a Dios no le agrada. así es. Y ya también para finalizar, solamente quiero tocar un versículo en la Biblia que me gustaba. Ahora lo leíamos en la mañana que íbamos para el trabajo, que está en Romanos 12:2, que dice el apóstol Pablo: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cómo es. Amén. Así es, debemos de tener en cuenta, y esa es la pregunta, creo que nosotros debemos hacernos cada día. O sea, ¿va a glorificar a Dios lo que va a hacer? ¿Va a traer gloria a Dios? Porque todo lo que hacemos debe hacerse para la gloria de Dios. Amén. Así que muchas gracias chicos por habernos escuchado. Esperemos esto les sirva de mucho. Muchas gracias también a usted, pastor, pues, por el tiempo, ¿no? Y siempre por estarnos enseñando con la palabra. Gracias a ti. Así es, gracias Pastor por siempre traernos esa sabiduría con la palabra, pues te lo agradecemos mucho. Y también queremos invitarlos para que se suscriban a nuestro canal, nos sigan por medio de nuestras redes sociales. No solo le den like, también suscríbanse porque ahí le van a estar avisando los días que nosotros subimos los videos. Casualmente siempre es el día sábado, domingo, y vamos a traer muchos temas interesantes. Incluso si ustedes quieren saber de algún tema, coméntenos y pues nosotros lo vamos a tocar también, porque sabemos que también es importante para todos, ¿verdad? Pastor, unas palabras también para despedirse. Sí, muchas gracias a cada uno de los amigos que siempre están viendo también estos podcasts y a ustedes también por tomarme en cuenta. Es una bendición poder estar con ustedes y poder aportar un poquito, ¿verdad?, a toda esta vastedad, muchas veces preguntas que pueden haber en nuestro corazón. Así que un abrazo a la distancia. Bendiciones. Bendiciones. Chao.